¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hoy les hablaremos de una novela que está súper buenísima, de la que tal vez, pero solo tal vez, no hayan oído aún, y se titula Memorias del subsuelo, del autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Quizás se preguntarán qué es una novela, pues es una narración extensa. Este género mayor es escrito en prosa, su complejidad es mayor a la de un cuento y la variación de sus personajes es notable. Las primeras novelas se crearon en Grecia y Roma en el siglo II antes de nuestra era y III después de nuestra era. Fyodor Mikhailovich nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia. Reconocido como uno de los mejores escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en los contextos de la sociedad rusa del siglo XIX. Memorias del subsuelo fue escrita en momentos en los que el autor padecía grandes trastornos. Citó la novela escrita con la voz del anónimo hombre subterráneo. Fyodor fue el segundo de 7 hijos del matrimonio de Mikhail y María Dostoyevsky. Con un padre autoritario y una madre amorosa marcaban el ambiente familiar. Con 16 años, su madre murió de tuberculosis, lo que sumió a su padre en depresión para después recaer en el alcoholismo, lo que provocó que él y su hermano fueran enviados a la Escuela de Ingenieros Militares, en donde se comenzó a interesar en la literatura, a través de las obras de Shakespeare, Víctor Hugo y Pascal. Con 18 años, su padre murió a causa del alcohol, por lo que Fyodor se culpó por haber deseado la muerte de su padre en innumerables ocasiones. Se describió como un soñador en su juventud y admiraba a Schiller. La novela fue escrita cuando padecía trastornos emocionales gracias a la muerte de su esposa María y de su hermano Mikhail. Lo que ocurrió en el mundo y su país en 1863, año en que la obra fue escrita, fue que el 1 de enero en Estados Unidos entra en vigor el Acta de Emancipación para los Esclavos del Sur. 9 de febrero en Ginebra, Suiza, se reúne un comité que decide la creación de la Cruz Roja. 19 de abril en Uruguay se inicia la revolución liderada por Venancio Flores contra el gobierno de Bernardo Prudencio. La emancipación de los siervos de 1861 fue el acontecimiento más importante de la historia de Rusia. Fue el comienzo del fin monopolio del poder ostentado para la aristocracia. El levantamiento de enero fue una rebelión armada contra el dominio ruso en Polonia en 1863. Este escrito se considera como novela psicológica, ya que el escritor tiene la frialdad para observar a los personajes desde su interior y describe todo sobre los conflictos psicológicos. Las primeras grandes novelas psicológicas se deben al escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y al francés Stendhal. El tipo de narrador es protagonista. El personaje principal es quien cuenta la historia y representa los hechos en primera persona. La novela es de la época moderna y fue escrita en 1864, en el siglo XIX. Las marcas de literalidad que se manejan en este relato son la subjetividad, que ve el mundo desde su propia perspectiva, la literación, que es la representación de expresiones, la ironía, que contiene cierta burla y da a entender algo diferente a lo que se dice, la sinécdoque, que altera la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de sus partes. Su corriente es el existencialismo. La obra está dividida en 2 partes. En la primera parte, el personaje se presenta al lector, expone sus ideas y trata de explicar las causas de por qué ha nacido en nuestra sociedad. En la segunda parte, relata ciertos sucesos de su vida. La historia comienza relatada por alguien anónimo, diciéndonos que es alguien enfermo y malvado, alguien bastante desagradable, alguien supersticioso. Comienza con su vida como funcionario. El ser grosero y odioso le complacía y lo hacía sentir una cierta voluptuosidad. Gracias a esto no había conseguido ser nadie, ni siquiera alguien malvado, incluso a sus 40 años. Aunque él recalca que no escribe con propósito de algún día ser leído, se dirige en innumerables ocasiones al lector. Siendo alguien extremadamente egocéntrico, nos muestra sus motivos de su voluntario alojamiento de la sociedad, e igualmente un catálogo de las preocupaciones morales y principios filosóficos de nuestro escritor anónimo. El segundo capítulo habla sobre muchos sucesos de su vida. Nos relata varias cosas que pasó en su madurez. A los 24 años de edad, su vida era sombría, desordenada y solitaria. En alguna parte de la historia
cuenta que con quienes trabajaba en la Cancillería vivían despreocupados de su aspecto físico y vestimenta. No les importaba la crítica de los demás. Él, por su parte, era diferente. Pensaba en qué es lo que iba a pensar la gente, pero sentía que el mundo giraba en torno a él. Como era el personaje, le importaba mucho no ser ignorado, y mucho menos que lo trataran como invisible. Como en alguna ocasión, un policía fornido que se encontraba en un billar lo ignoró por completo. El protagonista se obsesionó con hacer que de cualquier forma él lo tomara en cuenta. La única forma en que lo logró fue chocando con él y no cediendo ni un segundo. En el relato cuenta varias vivencias, pero la más importante es cuando conoce a una prostituta de nombre Lisa. Los dos se van a una casa, pasaron la noche juntos sin siquiera decirse una palabra. Poco después empezaron a dialogar. Él le decía que por qué hacía ese servicio. Lisa contestaba muy seriamente que tenía muchos problemas y que tenía que pagar una deuda con su patrona. Le hace reflexionar sobre lo que está haciendo. Tanto le dijo que hasta la hizo llorar. Él no tenía ese corazón para haberle dicho eso. Los personajes que más influyen durante la trama son el protagonista, un personaje anónimo quien es miserable, funcionario y frustrado. Lisa, chava de 20 años participando como prostituta con problemas, un poco seria y tímida. Anton Antonovich, jefe del protagonista, bondadoso, serio y práctico. Simonov, un antiguo compañero del colegio, tenía un temperamento afable y reposado. Apolonio, el sirviente del protagonista, hombre de edad muy seguro. Memorias del subsuelo es un libro dignamente de ser recomendado por la manera en que desnuda a los personajes psicológicamente y por la narración de los sucesos aparentemente intrascendentes que influyen enormemente. En la trama no todos los personajes fueron mencionados y como pudieron darse cuenta, el final tampoco, con el propósito de que la intriga se siembre sobre ustedes y puedan disfrutar de una exquisita novela. Nos despedimos con la esperanza de que el video haya sido de su agrado. No olviden darle manita arriba y dejar sus comentarios. Gracias.